Gracias por sintonizar Hechos AM. Estamos en el día jueves 18 de marzo de 2021 y como le veníamos anunciando, hoy tenemos como invitado al doctor Francisco Alaví, ministro de Salud. ¿Qué es lo que ha pasado con la pandemia? Exactamente sabe usted que se cumple un año, hoy justamente 18 de marzo, de que apareció en el país el primer caso de esta enfermedad, de la COVID-19. Y bueno, a partir de ahí se encendieron las alertas. Ya habíamos estado desde antes hablando del tema, pero fue justamente del 18 de marzo en adelante que comenzaron una serie de acciones para enfrentar esta enfermedad que ha generado pues muchos cambios a nivel global. En estos últimos días de marzo, hemos tenido una tendencia a la baja. Hoy vamos a hablar precisamente de este tema, pero pongamos algunos elementos en contexto. La ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, anunció la semana anterior que los centros escolares que ya tienen el permiso sanitario podrán regresar a clases semipresenciales desde el próximo 6 de abril. La funcionaria de Educación señaló que la medida es para los centros escolares públicos y privados con el permiso sanitario autorizado para reabrir con los protocolos de COVID-19. Añadió que el regreso a clases semipresencial es opcional y los padres de familia pueden optar por mantener a sus hijos en la educación en casa, si así lo desean. Hananía de Varela explicó que el método para regresar a clases de forma semipresencial, opcional y multimodal, porque se seguirán las clases por las plataformas digitales, está contemplado en el plan La Alegría de Regresar a Clases. Las cifras de COVID-19 en el país sobrepasaron el fin de semana las 62,000 casos. Y es de mencionar que las autoridades de gobierno aseguran que se han practicado alrededor de 800,000 pruebas de COVID. Además, el gobierno ya recibió las 33,600 vacunas de AstraZeneca provenientes del sistema COVAX para continuar con las jornadas de inmunización del virus. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas con el ministro de Salud, Francisco Alaví. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, el doctor Alaví está ya con nosotros aquí en Hechos AM. Doctor, buenos días, bienvenido a este espacio. Un gusto recibirlo en este día para que hablemos de diferentes temas relacionados con el área de salud. Buenos días, un placer poder estar acá y seguir informando a la población sobre esta enfermedad que ha generado tantas complicaciones y que este día precisamente se cumple un año de presentarse el primer caso en el país, pero también se cumple un mes de estar aplicando la vacuna. Y son esos contrastes los que hacen la diferencia en estas situaciones sanitarias internacionales, en las cuales vemos, por un lado, el periodo de tiempo que ha generado la complicación, pero por otro lado, ese periodo de tiempo que va generando la esperanza de salir adelante en esta pandemia. Doctor, ¿cómo evalúan ustedes el comportamiento de la pandemia partiendo de este primer caso? Digamos, se encendieron las alarmas y a partir de ahí comenzaron un enfoque en el área de salud, sobre todo. Toda la actividad del gobierno se volcó al área de salud. ¿Cómo evalúan ustedes este periodo de tiempo que ha pasado entre ese primer caso que aparecía allá en Occidente a lo que tenemos hoy a la fecha? Ha sido una evolución bastante favorable, una evolución bastante positiva. Diferente a todo el resto de países en los cuales de alguna manera ese primer caso que se presenta el 18 de marzo nos activa las alarmas, nos pone a todos los salvadoreños a cumplir con mucha más rigor todas las medidas y los protocolos de bioseguridad, pero que también en un inicio observamos cómo esa tendencia es sumamente lento su crecimiento, y esto se debía al distanciamiento social, esto se debía a la cuarentena, esto se debía al cumplimiento de los protocolos. Desgraciadamente observamos cómo se comienza a disminuir ese cumplimiento. Hay sectores que tratan de hacer dudar a la población, tratan de incentivar y cambiar su conocimiento acerca de esta enfermedad, que se trataba de una enfermedad leve, que se trataba de una gripe, y eso comienza a incrementar los casos, a tal punto que llegamos a 449 casos, esa fue la cantidad más alta de casos, fue en agosto del año pasado, 449 casos, pero al llegar a ese punto tan alto de contagios, evidentemente el crecimiento exponencial de las complicaciones también se dio. Y eso la población lo percibió, y lo percibió al ver áreas de unidades de cuidados intensivos llenos, al ver hospitales llenos. Luego de eso observamos una disminución sostenida por 23 días, claro, lo cual nos lleva a tener una tendencia mucho menor, una tendencia favorable. Y posteriormente comenzamos a identificar repuntes específicos en zonas del país, que fueron brotes epidemiológicos, los cuales se hicieron contención mediante estrategias compartimentalizadas,
eso fueron cerca de 3, 4 municipios, y posteriormente llegamos ya cerca de las fechas navideñas, las fechas en las cuales pues las reuniones, la tradición nos comenzó a incrementar la cantidad de casos hasta llegar al día 18 de enero con la mayor cantidad de casos confirmados, que fueron 335 casos. Posterior a eso, nuevamente observamos una disminución en esa tendencia sostenida. Llegamos a un punto en el cual se presentaron 135 casos y eso nos da una alegría porque hemos observado cómo esta tendencia entre un incremento hasta 449 casos, arriba de 400 casos, luego una disminución y un segundo nuevo incremento, pero este segundo nuevo incremento no sobrepasa el primero. Entonces, esa evolución nos da a nosotros una tendencia bastante favorable y un hito histórico. Nuestra curva de crecimiento y de contagio fue muy similar en las disminuciones sostenidas como lo que se presentó en Alemania, como lo que se presentó en otros países, pero ahora, a un año, podemos decir, hemos tenido un manejo favorable de la pandemia, hemos tenido un manejo que es único en la región, que se puede comparar con todos los países a nivel centroamericano y con los países en América Latina, y que ahora nos dice como salvadoreños que debemos estar orgullosos de todo el trabajo que se ha hecho en la pandemia. Doctor, definitivamente que hay una reducción en estos últimos días y lo hemos visto a través de los datos que se han publicado en la página donde ustedes llevan las estadísticas. Si comparamos esto con enero de este año, en enero había mucha preocupación luego de las festividades de fin de año y vimos de hecho un pequeño repunte y luego ahora entramos una vez más a esa fase de baja. ¿Cómo ven ustedes el comportamiento en sí de la pandemia ya en este 2021? Porque 2020 fue un año difícil por todas las medidas de cuarentena, por el cierre de la economía, por las restricciones que había para ir a los supermercados y que eran todo para contener, en este caso, que la enfermedad continuara avanzando. Llegamos al 24 de agosto, la economía se abre, comienzan todas las actividades y comienza una vez más el temor de que se pudieran incrementar por la cantidad de gente que estaba saliendo a la calle. Ahora estamos una vez más en una baja de casos y esto llama la atención porque decíamos, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Sí, cada vez que pasa nosotros tenemos que tener presente que en una pandemia el tiempo es importante y el histórico de tiempo, yo siempre lo mencionaba a principio de la pandemia, eran 2 años. Esos 2 años en los cuales la pandemia genera las complicaciones a causa de sus características. Y estamos a 1 año de haber iniciado esa pandemia, entonces consecuentemente nosotros vamos a observar en la evolución de esta enfermedad cuando tenemos ya 1 año de haber iniciado la pandemia, cuando tenemos un protocolo de vacunación en proceso, cuando tenemos educación y promoción de la salud de conocimiento de casi el 100% de la población, si no es que el 100% de la población, nosotros vamos a observar definitivamente una disminución de la cantidad de casos y esta disminución va a ser sostenida. Ahora, estadísticamente y las características de fluctuación de la cantidad de casos en cualquiera de las situaciones o enfermedades de la salud pública siempre tiene incrementos y disminuciones. Nunca va a ser una disminución sostenida hasta llegar a 0, sino que van incrementos, disminuciones, pequeños incrementos, disminuciones, y esa es la característica usual. Ahora, lo que estamos observando es precisamente lo mismo. Estamos observando cómo, de alguna manera, tuvimos un incremento alto en el año en el cual pues, era el inicio de esta pandemia y progresivamente hemos tenido incrementos y disminuciones, pero siempre menores que la primera afectación. Y eso nos da la tranquilidad de saber que esta tendencia de disminución continúa. Esperamos que a medida va avanzando la vacunación, a medida va pasando el tiempo, la cantidad de población susceptible es menor, la cantidad de población que tiene mayor defensa ante esta enfermedad a través del proceso de la estrategia de vacunación va a ser mayor y por ende las complicaciones que vamos a observar cada vez van a ser menos. ¿Qué hay que hacer mucho énfasis? Aquellas personas que son de riesgo, aquellas personas que son vulnerables, porque de alguna manera, a pesar que la cantidad de contagios va disminuyendo, siempre las personas que tienen mayor riesgo pueden ser un objeto de una letalidad o puede ser una complicación muy severa a causa de esta enfermedad. En determinado momento, doctor, usted hizo llamados a la población a no hacer consultas de forma tardía, que cuando se presentaran los síntomas hicieran las llamadas correspondientes, buscaran la ayuda pertinente en los centros hospitalarios y decía usted que mucha gente, sobre todo en adultos mayores, decía que se tardaba demasiado y esto se convertía en un problema ya muy serio cuando ustedes como digamos equipo de salud les tocaba intervenir en estos casos. ¿Cómo ha cambiado la percepción de la gente y el comportamiento ante la enfermedad? No ha cambiado mucho en el sentido del adulto mayor y esto quiero ser bastante como explícito porque
en el sector del adulto mayor, en la población de adultos mayores, las mismas características de los adultos mayores generan dificultades en identificar esta sintomatología. A veces un adulto mayor puede estar con un proceso respiratorio y no mencionarlo o no comunicarlo, y prácticamente en las características diarias de estos pacientes la población no se percata. Cuando nos damos cuenta que un paciente adulto mayor tiene una complicación es cuando ya está muy avanzado. Entonces, no solo se trata de consultar oportunamente, sino se trata de redoblar los esfuerzos en la vigilancia de estos adultos mayores. Y cuando nos referimos a adultos mayores, nosotros hemos utilizado un parámetro arriba de 50 años para poder entender en el esquema de vacunación, pero específicamente en estas características yo me refiero a pacientes que tienen arriba de 65 años. Sí. Pacientes que de alguna manera pueden llegar a estar prácticamente en el hogar, desarrollar una enfermedad y no darse cuenta el resto del núcleo familiar. Por eso debemos redoblar los esfuerzos, debemos de estar muy pendientes de nuestros adultos mayores al identificar si presentan tos, si presentan secreciones, si hay cambios en el humor, si hay aumentos en la temperatura, porque esos son las pequeñas signos, los pequeños cambios que nosotros podemos notar y que de alguna manera nos están traduciendo que este paciente está desarrollando el inicio de una enfermedad. En este caso podría ser una enfermedad respiratoria. Y lo hacemos el llamado por lo siguiente: nosotros observamos en el Hospital El Salvador la tendencia de que cuando llega un paciente adulto mayor, a veces este paciente adulto mayor llega en unas condiciones ya demasiado delicadas, con insuficiencia respiratoria, con dificultad de poder pues tener ese intercambio gaseoso, y nos hace a nosotros esa obligación de tener que utilizar un mecanismo de ventilación mecánica no invasiva o invasiva, siendo el caso de las cánulas de alto flujo, o siendo el caso de tener que hacer una intubación endotraqueal, lo que conlleva, por supuesto, mayores riesgos y menor cantidad de tratamiento o menor efecto que podamos tener a través de aplicación de medicamentos y terapias, el personal sanitario. ¿Sigue siendo la población adulta mayor digamos, donde se está dando el mayor número de víctimas mortales? Totalmente, sigue siendo los adultos mayores, y en una combinación entre la edad y un factor endocrino. Hemos observado cómo las enfermedades crónico-degenerativas tienen efectos importantes, pero dentro de las enfermedades crónico-degenerativas hay unas enfermedades crónico-degenerativas que tienen más riesgo de tener una complicación, una letalidad, y estas son las relacionadas precisamente con el sistema pulmonar, que son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad que puede desencadenar o tener ya una disminución en la función del estado pulmonar, y una de las más importantes quizás por frecuencia es las enfermedades endócrinas metabólicas, la diabetes mellitus de la cabeza, todas estas enfermedades que generan de alguna manera disminución en la capacidad funcional del organismo, ya sea por su función tanto metabólica, por su función endocrina. Esto es una de las principales complicaciones que va de la mano en la mayoría de ocasiones con la obesidad. En ese sentido, esos son los dos grupos que hemos observado que tienen mayor riesgo y a los cuales la población salvadoreña debe de ponerle pues mayor cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para disminuir una posible complicación. Doctor, ¿han detectado ustedes que hay zonas en el país donde se registran más casos que en otras? Es variable, estamos observando, y precisamente esa es la intención del poder ampliar los tamizajes en ciertas zonas densamente pobladas. Y hemos observado, y ustedes lo pueden ver en las gráficas, cómo el cambio de sitio de toma de la muestra también representa un cambio en la constante de contagio. ¿Y por qué lo mencionamos? Observamos cómo veníamos desde el día prácticamente 6, del 5 de marzo, en una disminución sostenida hasta llegar al punto más bajo, que fueron 133 casos para el día 11 de marzo. Luego observamos un incremento para el día 15 a 154 casos. Y bueno, es un estándar bastante equilibrado, pero ¿a qué obedece ese cambio de 133 a 154 casos en un periodo tan corto de tiempo si hemos estado tamizando lo mismo? De hecho, ahí tenemos la gráfica, doctor, en la pantalla, para que podamos ver la fluctuación de casos y cómo hay algunos picos y cómo cae también en determinados momentos. Correcto. Ustedes lo pueden ver desde el día 27 de febrero, 160 casos, comenzamos una disminución, luego... bueno, el punto más alto fue el 18 de enero, que es lo que están viendo ahorita en pantalla,
¿verdad? El 18 de enero con 335 casos y luego observamos una disminución sostenida en la cantidad de contagios hasta llegar a la fecha del 27 de febrero. Y aquí quiero que la población le ponga un poco de atención a esto. El 27 presenta 160 casos, luego observamos que está fluctuando entre 149, 160 y luego observamos desde el día 6 una disminución sostenida. ¿Y a qué obedece? Precisamente que al llegar el día 11 de marzo con 133 casos, posteriormente de un día para otro observamos nuevamente un crecimiento hasta 154 casos, que es el final. Y esto es fácil de explicar. Hemos observado cómo ha venido 10 días consecutivos la toma de muestra en San Salvador, que es una zona densamente poblada con más de 20.000 pruebas, claro, y que observamos esa disminución y precisamente posteriormente nos pasamos a la zona del oriente. Y en el cambio de la zona geográfica en la toma de la muestra, sí hay una variante en la cual a la misma cantidad de pruebas realizadas que en San Salvador, esas 2.000 pruebas, se pasan a la zona del oriente del país y observamos un cambio en las características de la densidad poblacional del San Salvador. Claro. Esa característica nos dice a nosotros, ok, incrementamos a 154 casos, pero es una cantidad dentro del parámetro que se consideraría una tendencia estable. Viéndolo en datos macro, eso se consideraría pequeños incrementos y pequeñas disminuciones estándares que nos pueden decir a nosotros, es una tendencia bastante favorable, no es algo que debamos confiarnos, pero sí observamos variantes dependiendo de la zona geográfica en la cual se estén tomando las pruebas. Es normal, porque esa variabilidad nos está diciendo a nosotros que no se trata de que se están repitiendo los resultados en automático, se trata de que dependiendo de la zona donde nosotros tamizamos, vamos a observar diferentes características. Es que de hecho hay municipios donde no hay casos, donde no se han registrado casos durante un buen tiempo, doctor, porque nosotros hemos documentado algunos municipios donde la misma gente, ellos dicen que le da temor que llegue gente de otro lado, porque les pueden llevar la enfermedad. Y de 262 municipios donde está la mayor densidad poblacional, es ahí donde se va a registrar el mayor número de casos, y tenemos San Salvador, tenemos Santa Tecla en La Libertad, tenemos los municipios populosos del Gran San Salvador como Soyapango, Mexicano, Zapopa, San Marcos, que son lugares donde por la misma cantidad de gente que vive es más propenso a que haya más casos, ¿no? Totalmente, y por eso es que hemos observado cómo el aumento de las pruebas de tamizaje se han dado en esta zona, se han dado en San Salvador, en las diferentes zonas del San Salvador, y da la complejidad de la densidad poblacional en el San Salvador, ahí se aumentaron esos tamizajes por 10 días. Pero también observamos cómo estamos incrementando ese tamizaje en las zonas también más densamente pobladas del oriente y del occidente del país, con lo cual nosotros podemos tener la tranquilidad de que esta tendencia que se está observando es congruente con los resultados que estamos obteniendo en el tamizaje del día con día. Ahora, en las zonas de los municipios en los cuales ya no se han identificado casos, en los cuales las densidades poblacionales son pequeñas, nosotros siempre mantenemos un tamizaje centinela, y ese tamizaje centinela es el que nos expresa a nosotros que rutinariamente estamos tomando muestras para medir las diferentes regiones. ¿Y cuál es la diferencia entre el tamizaje comunitario y el tamizaje centinela? El comunitario es el que ustedes están observando, que día con día desplazamos las cabinas a una zona del territorio, pero el centinela es el que nunca se ha parado. El centinela es el que se toma en diferentes puntos del país, hospitales, unidades de salud, donde la gente va a consultar por enfermedades respiratorias, se designa un punto y todos los casos de enfermedades respiratorias que asistan a este punto son tamizados para identificar cuando hay un incremento en una región a través de ese tamizaje centinela. Es como una alerta que nos dice a nosotros, en esta zona del oriente del país, la cantidad de casos que se están tamizando en uno de nuestros puntos centinela se ha incrementado. Entonces a nosotros nos da esa alarma para poder dirigir nuestro tamizaje comunitario, que tiene mucha mayor capacidad de tamizaje, hacia la zona y conocer a mucha más profundidad qué es lo que está sucediendo en esa parte del país. Doctor, hemos visto cómo se ha venido desarrollando esta cantidad de pruebas en los diferentes puntos donde se han colocado pues las cabinas, y hemos visto también una respuesta de parte del ciudadano. Es mucha la gente que todos los días acude a hacerse la prueba, contrario pues a lo que podría significar que en épocas anteriores mucha gente tenía hasta cierto punto miedo de ir, digamos, y hacerse un examen. Ahora vemos que la gente incluso madruga
para estar ahí justo antes de cuando van a comenzar a hacer estas pruebas y estar, digamos, atentos a las indicaciones que se les están dando para proceder, digamos, a que se les tomen las muestras en las cabinas. Totalmente, la población ha tenido mucha más aceptación, hay más conocimiento de la enfermedad, hay cumplimiento de protocolos. Al saber que hay una zona de tamizaje, vamos a consultar, vamos a tomarnos ese PCR, pero ahora lo hacemos de una manera mucho más con conocimiento, en el sentido de que antes el mismo temor de la enfermedad generaba que si identificábamos un punto de toma de muestra, de tamizaje, toda la población asistía por el temor de la enfermedad, claro. el sentido de alguna manera querer identificar si tenía enfermedad, pero también había mucha población que tenía temor. Sí. Y no iba. Entonces, de esta manera hoy estamos observando cómo los puntos de tamizaje, primero se ha disminuido el temor de la enfermedad porque los datos son favorables, porque el cumplimiento de los protocolos se da, porque la población conoce qué debe hacer para cuidarse. Y en segundo, estamos observando también que ha disminuido en ocasiones, luego de tener 3, 4, 5 días en un sitio, el punto de tamizaje ha disminuido la afluencia, en el sentido de que la población ya está mucho más segura y mucho más tranquila de que no está desarrollando un caso, y solo llegan específicamente a consultar a aquellas personas que tienen sintomatología respiratoria. Y eso es bien interesante porque estamos captando, estamos utilizando ese tamizaje específicamente mucho más eficiente, en el sentido de que solo asisten a aquellas personas que pudieran tener una enfermedad respiratoria que podría ser un caso sospechoso de COVID. Doctor, si hacemos una comparación de cómo la pandemia se ha desarrollado en los últimos meses, ¿qué es lo que está pasando? Europa está confinada, Italia, por ejemplo, en este momento están confinados por el incremento de casos. España ha relajado un poco las medidas impuestas para frenar los contagios, pero te sigue reportando una buena cantidad de casos todos los días. Francia están diciendo de que ya están analizando incluso cerrar otra vez por la misma situación del comportamiento de los casos. Vimos en Estados Unidos el número de casos es desbordante en determinado momento en los centros asistenciales. Brasil es considerado, digamos, un fenómeno que podría tener implicaciones para toda América Latina, dependiendo de lo que ahí ocurra con el manejo de la pandemia en sí. De hecho, es uno de los países más golpeados y es uno de los países más grandes del continente. Y luego tenemos a Centroamérica, donde vemos esa fluctuación y esa diferencia de que son territorios más pequeños, pero hay una diferencia, digamos, en cuanto al manejo de la pandemia. ¿Cómo podríamos comparar y qué decir por qué en estos países, por ejemplo, la situación de los casos es desbordante y en otros la situación es menos complicada? Bien interesante la pregunta. Definitivamente es una situación que tiene muchos componentes. Primero que nada, el componente más importante, cumplimiento de los protocolos. Cuando ustedes oyen las recomendaciones en todas las entidades, y pues por supuesto eso no fue la diferencia en El Salvador desde que iniciamos la pandemia, siempre hemos recomendado 3 cosas bien importantes: el uso de la mascarilla, el lavado de manos con agua y con jabón, y el evitar estar en aglomeraciones o evitar estar en riesgo de contagio. ¿Y qué pasa? El Salvador ha venido desde un punto en el cual nadie utilizaba una mascarilla, ni estando enfermo utilizábamos una mascarilla, a utilizar la mascarilla en todo lugar o en la mayoría de lugares. Y a tal punto de que esta tendencia del cumplimiento de la mascarilla, independientemente haya incrementos o disminuciones de la cantidad de casos, ha continuado. Sí. Pero nosotros observamos países en Europa, observamos países como Estados Unidos, que el uso de la mascarilla solo se dio en el momento en que se incrementaron los casos. Y hay movimientos para no usar la mascarilla incluso, ¿no? Es correcto. Y una vez disminuyeron su cantidad de casos o su primera oleada de casos en poblaciones 10, 20, 30 veces más grandes que la población nuestra o la población de toda Centroamérica, sí, dejaron de usar esa mascarilla y comenzaron a tener una vida bastante apegada a lo acostumbrado o a lo normal. ¿Y qué pasa con esta enfermedad? Que esta enfermedad, cuando inician casos en pequeñas cantidades, es poco la detección que se puede hacer en un territorio. Ahora, esa cantidad se va creciendo exponencialmente, a tal punto que cuando nosotros identificamos en los identificadores en ciertas regiones o en los tamizajes en ciertas regiones que son con una población 20 veces más grande, por supuesto lo que va a pasar es que ya la cantidad de contagios o la cantidad de personas que está desarrollando la enfermedad es una cantidad bien alta y por ende
lo que se va a observar en complicaciones es bien alta. Ustedes pueden verlo en las noticias internacionales. ¿Qué dice? Francia reporta el mayor número de contagios, 38.000 contagios identificados. Se fue el día de ayer. Sí. Pero ¿por qué no notificarse cuando ya tienen 38.000 casos? ¿Por qué? Porque se disminuye el cumplimiento de las medidas. Cuando hay pocos casos, estos casos no son identificados y esos pequeños casos sí tienen un crecimiento exponencial. Eso quiere decir que en un corto periodo de tiempo, esos pocos casos que no eran identificados representan 38.000 casos de contagio diarios en una población 10, 20, 30 veces más grande que El Salvador. Y eso en el tiempo va a representar un incremento de pacientes que tienen contagio y que pueden llegar a tener una letalidad. Eso es por un lado. Segundo, ¿qué pasa también en El Salvador? En El Salvador continuamente se han seguido todas las recomendaciones, tanto no solo para la población, sino que también en el cumplimiento de las medidas sanitarias. El exigir una prueba de PCR al ingreso del país, una decisión sumamente importante, que yo quiero recordar fue muy criticada, incluso por ciertos grupos como el legislativo, por ciertos grupos como en el judicial en su momento, el órgano judicial en el cual estaba dando esas recomendaciones y haciendo esas investigaciones, pero que ha sido trascendental porque nos ha permitido disminuir la posibilidad de llegada de múltiples variantes o adaptaciones del virus que tienen facilidad de transmisión. Una de las complicaciones que está observando Brasil, Estados Unidos, Europa, son llegada de adaptaciones de este virus o cepas de este virus que tienen más facilidad de transmisión y por ende el crecimiento es mucho más rápido. Eso unido también a que de alguna manera El Salvador ya implementó la estrategia de vacunación, eso nos permite tener una diferencia, eso nos permite tener un reporte diferente en la estadística, una situación más favorable que el resto de países. Y por eso la Organización Mundial de la Salud lo dice, El Salvador sirve de inspiración, no solo para la Organización Mundial de la Salud, sino que para otros países. ¿Por qué? Porque si muchos países hubieran tomado las decisiones que El Salvador está tomando, la situación de la pandemia sería diferente. Y ahora ser tomado como ejemplo debe de llenarnos a los salvadoreños con orgullo, pero también con responsabilidad y compromiso de seguir obteniendo estos datos. Si dejamos de usar la mascarilla, si dejamos de lavarnos las manos, si dejamos de cumplir las medidas de prevención, si todo vuelve a una relativa normalidad, el incremento de casos se va a dar, porque esta enfermedad tiene esas características. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero hay puntos importantes sobre los que le vamos a pedir su evaluación, en este caso al doctor Francisco Alaví, ministro de Salud. Por ejemplo, 6 de abril está programado que se tomen las actividades escolares de forma semipresencial, es decir, usted puede mandar a sus hijos a clases, pero si usted lo considera pertinente, si no, la educación ha dicho que usted puede perfectamente dejarlos que continúen recibiendo las clases de forma virtual. Estamos también a las puertas de un nuevo periodo de vacaciones que el año anterior pues se vio suspendido debido a la misma situación y complicación de la pandemia. Vamos a hablar sobre esto cuando volvamos de la pausa. Le pedimos a usted que continúe con nosotros. Somos la Red Salvadoreña de Medios. Estamos en el día jueves 18 de marzo de 2021. Hoy tenemos la visita aquí en Hechos AM del ministro de Salud, el doctor Francisco Alaví, y estamos hablando de la pandemia de la COVID-19, recordando también que se cumple un año exactamente de que El Salvador registró su primer caso de esta enfermedad. Ustedes todavía seguramente tienen muy claro que se anunció que en la zona de Metapán una persona había ingresado por un punto ciego y que esta persona pues, fue uno de los primeros casos que dio positivo a COVID-19. A partir de ahí comenzaron una serie de medidas, comenzaron una serie de explicaciones, una serie de prevenciones respecto a esta enfermedad que nos ha venido pues a cambiar la vida a todos. Esto a un año, parece que fue ayer, pero ha pasado un año desde que esto se anunció, de que el presidente de la República pues decía en cadena nacional que se había registrado el primer caso de COVID-19 en El Salvador. Doctor, hablábamos de que hay actividades que están por comenzar, las clases semipresenciales. Hay mucha gente que está expresando sus reservas. Primero mucha gente decía, ¿cómo es posible que las escuelas estén cerradas y otros lugares estén abiertos? ¿Cómo es posible de que haya aglomeraciones en otro lado y las escuelas donde se va a enseñar y donde hay actividades productivas que desarrollar estén cerradas?
ya se anunció el inicio de clases de forma semipresencial y ahora la situación ha cambiado. Mucha gente dice que tiene miedo de que esto puede disparar los casos. Ustedes como Ministerio de Salud seguramente han hecho las evaluaciones con el Ministerio de Educación para anunciar el inicio de clases. Tal vez, doctor, ¿qué le dice usted a los padres que están ahí pensando si mandan o no mandan a sus hijos? Y esto del temor de que se puedan enfermar o que puedan llevar la enfermedad a la casa y enfermar a su grupo familiar, esto persiste. Sí, totalmente, y quizás el hecho de decirle a la población salvadoreña de que cuando se toma una decisión no se toma en base al ánimo que tenga uno de los ministerios en ese momento, sino que se toma en base a evidencia científica, y esa evidencia científica en el país son una suma de varias actividades y varios hechos. El primero de los hechos son la disminución sostenida de casos que se ha venido observando. Y el segundo de los hechos es precisamente que hay un compromiso, que hay modalidades y que hay permisos que ya han sido trabajados con tiempo por parte de, en este caso, el ente rector de la educación, que es el sistema de educación. Entonces, sí, cuando nosotros sumamos una disminución sostenida de casos, que nos dice a nosotros, tenemos una tendencia favorable, el crecimiento de la enfermedad en el país es una cantidad baja, lo cual nos puede decir a nosotros es un momento oportuno epidemiológicamente hablando ante una enfermedad que pues no va a dejar de existir y que también debe integrarse con otras actividades del día a día de un país, porque un país no puede pararse, más el hecho de que ha existido un arduo trabajo por parte del Ministerio de Educación, y es un trabajo que hemos llevado de la mano con la ministra de Educación, en el cual ha habido integración, y quiero felicitar a todo este equipo técnico del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud, que ha habido una integración bastante alta en el cual se han comprendido las dinámicas, tanto estudiantil con la dinámica sanitaria de esta enfermedad, y se ha llegado a un punto para poder garantizar que estos permisos que son emitidos por parte del Ministerio de Educación a cada una de las escuelas, a cada uno de los centros donde se brindan educación, están cumpliendo con los reglamentos sanitarios, están cumpliendo con el desempeño de la educación. Entonces, cuando nosotros vemos una decisión en la cual el Ministerio de Educación llama a que se inicie estas clases, llama a que se inicie bajo varias modalidades, nosotros nos da una confianza, porque no es, primero, obligatorio, segundo, claro, es multimodal, tercero, es semipresencial. Hay una serie de modalidades o de situaciones que pueden darle la tranquilidad a la población salvadoreña. También existe una preparación que ha sido obligatoria en el sentido de que todos los centros deben contar con ese permiso, y ese permiso incluye desde las medidas sanitarias de protección y protocolos de bioseguridad en cada centro, hasta recibir un entrenamiento virtual por parte de cada uno de los encargados de los centros de educación. Y esto en contraste con una disminución de la cantidad de casos epidemiológicos que hemos observado en el país. Esto nos da a nosotros la tranquilidad, y también a la población salvadoreña, de que puede sentirse mucho más seguro en el inicio de las clases. Sabemos que siempre pues existe temor, sabemos que siempre tenemos una situación sanitaria internacional que puede cambiar de un día para otro, pero también no tenga dudas, está el Ministerio de Salud verificando día con día si la situación epidemiológica del país cambia, si la situación epidemiológica del país tiene tendencias que puedan no ser favorables, pues también se toman decisiones para evitar en un momento dado que esto lleve a un incremento de la cantidad de contagios. Y esa tranquilidad es la que la población debe de saber. Ha estado el Ministerio de Salud a través de todo el trabajo, ha estado el Ministerio de Educación a través de todo el trabajo integrado, velando porque esta decisión no vaya a tener repercusiones, y sobre todo continúe en el desarrollo estudiantil pues de toda la población que está asistiendo y que lleva ya un año de estar bajo estas modalidades. Doctor, se avecinan el periodo de vacaciones de Semana Santa, y mucha gente seguramente está haciendo planes comparado con el año pasado, que el periodo se había interrumpido por la misma situación de cuarentena en la que estábamos. ¿Esto no les lleva a ustedes, digamos, no les genera temor de que se pueda dar un incremento de casos debido a esa relajación que puede tener la población en ese periodo feriado? Definitivamente un aumento de la exposición puede conllevar un incremento de la cantidad de casos, y es por eso que hemos venido reiterando en varias ocasiones que en este periodo vacacional no debemos dejar de cumplir las medidas de bioseguridad, no debemos de dejar de cumplir el uso de la mascarilla, de dejar de cumplir ese lavado de manos con agua y con jabón, pero también le pedimos a la población
que a pesar de que estos datos están en disminución, que a pesar que ya iniciamos la vacunación, no pensemos que este periodo vacacional de Semana Santa, en la cual se realizan diversas actividades, deba de realizarse de igual manera como lo realizamos en años que estábamos fuera de la pandemia. Sí. Y esto es bien importante porque no hay ninguna justificación en este momento que pueda garantizar o dar aval para poder realizar actividades en las cuales hayan altas cantidades de concentración de personas, porque esto podría poner en riesgo y eso es muy importante. No debemos ver esta pandemia como algo solo que ha sido con un buen manejo y que ha disminuido la cantidad de casos, sino que también como un compromiso. ¿Y cuál es ese compromiso? Mantener ese buen manejo de la pandemia y más cuando nos acercamos a un periodo en el que tradicionalmente estamos acostumbrados a tener mayor relaciones interpersonales o mayores aglomeraciones. Sin embargo, no todo es malo y debemos de ver esos pequeños detalles positivos para que nos den más fuerza de seguir cumpliendo las medidas. Y dirán, ¿cuál detalle positivo en esta pandemia? En una situación que ha sido difícil para todos. Y sí hay pequeños detalles. Por ejemplo, les puedo mencionar el hecho de que la cantidad de letalidades que estamos observando ha tenido una disminución marcada. Pasamos de tener 10, 11 letalidades por día. Y si ustedes se percatan, en la última semana, nosotros lo único que hemos estado observando son entre 4 y 5 letalidades por día. Y eso se ha mantenido constante ya en un par de días, lo cual traduce una disminución significativa en la cantidad de complicaciones que se está teniendo de la enfermedad. No solo vemos una disminución de la cantidad de contagios, sino que días después de esa disminución de la cantidad de contagios, también vemos una disminución de la cantidad de letalidades, que es congruente con la disminución de los contagios por día y por supuesto del alcance de esta enfermedad a grupos vulnerables. Estos pequeños datos deben de servirnos a nosotros de incentivo para que en este periodo vacacional, que por años estamos acostumbrados a hacer actividades en las cuales se agrupan bastantes personas, no se realicen sin el cumplimiento de las medidas o no se realicen las aglomeraciones para que esos 4 o 5 letalidades que observamos se disminuya mucho más y que el país vaya saliendo adelante de esta enfermedad. Doctor, ¿cómo está la demanda de hospitalizaciones? Porque sabemos que mucha gente recibe el tratamiento y lo hace de forma domiciliaria, pero hay otra gente que amerita que se le dé un tratamiento desde un centro asistencial. No necesariamente que va a ir a una unidad de cuidados intensivos, pero que sí tiene que estar bajo un proceso de observación. ¿Cómo ven ustedes la evolución en esto, en la demanda de hospitalizaciones? Porque vemos que el número de casos activos actualmente está en menos de 1000. Y esto es un dato que nos muestra también cómo ha venido fluctuando el número de casos que se han atendido de COVID-19. Sí, muy bien, porque estamos observando que la población ahora tiene mucho más conocimiento y esto ha sido gracias a la promoción de la salud. Y dirán, ¿en qué sentido más conocimiento? Ahora hacemos uso de las diferentes modalidades de consulta que se han puesto a disposición de la población. ¿Y cuáles son esas modalidades? Desde el call center, en el cual ante una sintomatología leve o ante síntomas respiratorios podemos tener un seguimiento por parte del Ministerio de Salud a través de una llamada y que al identificar signos de alarma se puede trasladar un equipo para poder tomar una decisión, hasta el hecho de que ahora las personas también no solo asisten por temor, sino que estamos teniendo una asistencia mucho más atinada cuando se trata específicamente de un tema respiratorio. Claro. Y eso nos hace a nosotros más eficientes. Estamos observando los hospitales con una disminución de casos, una disminución de las consultas, una disminución de los ingresos. Antes observábamos, por poner un ejemplo, esto no es un dato preciso, pero es para tener un ejemplo, una imagen. Observábamos consultas en un hospital de 300 consultas, pero solo teníamos ingreso de 2 o 3 pacientes. Ahora observamos unas 20 consultas y tenemos el ingreso de 2 o 3 pacientes. Pues la cantidad de personas que están consultando de manera presencial ha disminuido y la mayoría está aplicando las recomendaciones que se están haciendo a través del call center, que se están haciendo a través de la visita domiciliar, de las que se están haciendo a través del primer nivel de atención, dándole la posibilidad a la población salvadoreña de recibir una atención médica y de poder hacer más eficiente el sistema de salud. Y dirán, bueno, pero si usted me recomienda que consulte lo más pronto posible. Sí, pero acordémonos también que existe un 80% de las personas que desarrollan esta enfermedad que son asintomáticas o que tienen síntomas leves y que con un acompañamiento a través de un call center, con un acompañamiento médico en el cual se esté verificando que la condición sanitaria
de este paciente no empeore, se pueden realizar dentro del hogar, y esa es la recomendación internacional, que estos pacientes con síntomas leves o que están asintomáticos, que son positivos, se manejen dentro del hogar con un acompañamiento y con una facilidad de acceso a las atenciones sanitarias como lo brinda el call center. Todas estas acciones nos permiten ser más eficientes y también, por supuesto, nos traducen a nosotros que epidemiológicamente la cantidad de contagios en disminución va a tener un resultado con una disminución de la asistencia a las áreas hospitalarias por complicaciones a causa de esta enfermedad. ¿Qué pacientes ingresan en un hospital? Claro. El 20% de la población que desarrolla complicaciones a causa de COVID. Si esos hospitales están saturados, ese 20% no va a recibir una atención adecuada. Entonces, se supone que técnicamente solo un 5% de la población debe de utilizar una unidad de cuidados intensivos. El otro 15% que resta de las personas con tratamiento médico deben de evolucionar favorablemente. Pero ¿qué pasa si ese 15% que debe de recibir un tratamiento médico no lo recibe porque no hay espacio en las unidades de cuidados intensivos, en las unidades de cuidados intermedios o en las unidades de cuidados básicos? Este 15% progresa al 5%. De los que necesitan unidades de cuidados intensivos. Y la estadística de letalidad, por supuesto, se incrementa. Es por eso que el observar disminución en los casos, el observar disminución en los ingresos, el observar disminución del uso de cama hospitalaria, todo es consecuente con un manejo favorable en la pandemia. Doctor, usted nos decía que aparte de que hoy se cumple un año de que se registró el primer caso de COVID-19 en El Salvador, también se cumple un mes de que se inició el proceso de vacunación. ¿Cuánta gente ha sido vacunada ya? Porque vimos que llegó el primer lote de vacunas y se comenzó inmediatamente con el proceso de vacunación. Llegó el segundo lote de vacunas y se dijo personal siempre de primera línea que iba a ser inmunizado para poder enfrentar de mejor manera, en este caso, la enfermedad, y que este personal pudiera tener ya haber sido inmunizado para poder atender a pacientes que lleguen a consultar. Pero ¿cuánta gente ha sido vacunada, doctor, considerando la cantidad de vacunas que ha recibido El Salvador? Muy buena la pregunta, y precisamente estaba verificando los datos, y es muy importante esto. Al momento llevamos una cifra bastante alta, una cifra muy buena. En la medida van llegando las vacunas, la capacidad del país ya está para poder vacunar, pero dependemos también de la llegada de los lotes. Claro. Y a la fecha tenemos 41.512 personas vacunadas. Como ustedes pueden ver, la cantidad de vacunas que se están aplicando por día va cada día mucho en crecimiento, y esto es importantísimo porque nos traduce esa capacidad. Iniciamos, quiero darles un pequeño conteo, iniciamos el día 1 de esta vacunación aplicando 2.239 vacunas. Posteriormente, el día 2 aplicamos 2.186 vacunas. El día 3 incrementamos la cantidad a 4.172 vacunas. El día 4, que fue el día de ayer, aplicamos 5.107 vacunas. Perdón, el día 4. El día 5 se aplicaron 5.001 vacunas. Entonces, estamos manteniendo esa tendencia de vacunar a 5.000 personas, y no solo esa tendencia, esa alegría de poder vacunar 5.000 personas, sino que tenemos mucha más capacidad de vacunar. ¿De qué depende que incrementemos esa capacidad? También de la llegada de la vacuna. A la fecha, como reiterar, 41.512 vacunas aplicadas, y lo más importante de todo, no hemos observado efectos adversos graves a esta vacunación. Sí se han observado efectos secundarios relacionados a cualquier vacuna, como dolor en el brazo, como incrementos en la temperatura. Uno de los que más me han notificado la mayoría del personal de primera línea que se ha aplicado la vacuna es que posterior a la aplicación les da un proceso febril, les da incremento en la temperatura, malestar general que perdura horas, y el día siguiente prácticamente están ya sin sintomatología. Esas son como las reacciones un poquito más incómodas que se han observado. Sin embargo, no hemos observado una complicación grave después de la vacunación, como se está observando en ciertas comunicaciones internacionales, y lo cual le debe dar la tranquilidad a la población salvadoreña, porque es totalmente congruente con las recomendaciones y las opiniones que ha dado la Organización Mundial de la Salud y la institución regulatoria europea de medicamentos. De hecho, está la controversia todavía vigente, doctor, de la vacuna de AstraZeneca, que
por lo del el tema de las trombosis o los coágulos que estaba generando en un número reducido de pacientes, porque incluso la Organización Mundial de la Salud estaba diciendo que no había que caer en pánico sobre esta información porque eran casos que debían de estudiarse y analizarse detenidamente. E incluso los sistemas médicos, como por ejemplo el sistema médico de Europa y los organismos encargados de avalar el uso de los medicamentos, decían de que el número de casos que han presentado coagulaciones o problemas de trombosis era reducido comparado con la cantidad de vacunas que se han puesto, porque ellos hablaban, e incluso AstraZeneca en un comunicado decía que de 300 millones de vacunas que han puesto son 20 o 28 casos los que se han registrado con este tipo de comportamientos. En Europa sabemos que las alarmas se encendieron, pero la Organización Mundial de la Salud y los expertos en medicina decían: no caigamos en pánico, la vacuna se tiene que seguir poniendo porque hasta ahora se ha hablado de la mayor cantidad de beneficios y el número de casos en los que hay una complicación es extremadamente pequeño comparado con la gente que ha estado siendo inmunizada. Sí, y tal vez para ampliar el ejemplo y para que la población vea esto que es tan complejo y que pues ya cuando uno lo ve de esta manera dice, bueno, tal vez es entendible por qué la organización de esta postura, es lo siguiente: se han colocado en efecto ya cerca de 300 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca a nivel mundial, y de esa vacuna de AstraZeneca a nivel mundial se han reportado 22 casos supuestos adversos a la vacunación y a la inmunización, que es lo que nosotros conocemos como ESAVI, ese supuesto caso que todavía no se ha confirmado que se trate a causa de la enfermedad. Sí. Y por poner un ejemplo, estas no son cifras precisas, pero es para ejemplificarle a la población. Si en un país o en una región se presenta un estándar en una enfermedad, y eso podría ser una muerte a causa de una enfermedad como un infarto agudo del miocardio, podemos poner un ejemplo que en un X país de Europa al año se presentan siempre 100 casos de infartos agudos del miocardio por las mismas características de esa población, las enfermedades cardiovasculares, la zona geográfica, por las condiciones de ese país, son 100 casos los que se presentan en el año de infarto. En esta enfermedad de tromboembolismo pulmonar existe esa comparativa. ¿Y eso qué quiere decir? Probablemente en ese mismo país, así como suceden 100 casos de infarto del miocardio, pueden existir 100 casos de enfermedad tromboembólica o de enfermedad pulmonar a causa de coágulos. Entonces, ¿qué pasa? Se han demostrado que en la aplicación de 300 millones de dosis de esta vacuna, solo se ha demostrado 22 casos. Y en este país, el mínimo, solo por pertenecer a esa región, se presentan 100 casos al año. Entonces, es más riesgoso tener una enfermedad embólica solo por pertenecer a ese país que esté asociado a la vacuna. Entonces, exacto, la cantidad es tan mínima, y eso por eso les digo, es más riesgoso pertenecer a ese país en el cual se presentan 100 infartos o 100 enfermedades embólicas pulmonares, a que podamos decir que se trate porque se aplicaron la vacuna o porque estuvieron recibiendo otro tipo de tratamiento. Con lo cual, llegamos a uno de los puntos más importantes que la Organización Mundial de la Salud emitió en el inicio de la creación de estas vacunas, y es que los efectos beneficiosos de protección ante esta pandemia sean mayores que los efectos secundarios que pueda tener esta aplicación de la vacuna. Y eso estamos observando. Claro. En el país hemos observado incomodidades en el sentido de fiebre, dolor en el brazo, al rash cutáneo, alguna reacción en diferentes intensidades. Hay pacientes que no les da absolutamente ni un síntoma y hay pacientes que les da proceso febril. Pero no hemos observado una complicación grave relacionada a esta vacunación, con lo cual es muy favorable el continuar aplicando la vacuna, porque sí hemos tenido una protección de 40.000 personas, de más de 40.000 personas, que esto puede ser una protección exponencial. ¿Y por qué digo exponencial? Porque son 40.000 personas que no pueden transmitir la enfermedad a 2 o 3 personas más, y que por ende el crecimiento que todos sabemos de esta enfermedad es sumamente acelerado. Doctor, ¿para cuándo esperan ustedes concluir el proceso de vacunación del personal de primera línea, que por lo menos con la primera dosis de estos medicamentos para inmunizarles? Esperamos que entre las fechas precisamente de marzo y primeras semanas de abril logremos completar el personal. El personal sanitario ya está casi por completarse, el personal de primera línea de contacto directo, pero también está el personal sanitario, el personal de primera línea que no es sanitario.
Sí. Y esto es importante porque son los que siguen en la logística, en el trabajo en conjunto, en el apoyo para que todas las estrategias de la pandemia de COVID-19 sigan funcionando, para que todos estos centros en los cuales se están aplicando las diferentes actividades de logística para entregar el kit de medicamentos de síntomas leves, para entregar el kit de medicamentos para pacientes que se van recuperados, para el funcionamiento del call center, que siga funcionando. Entonces, en ese sentido, esperamos que entre marzo, el mes completo y las primeras semanas de abril se logre completar todo esto y logremos pasar a la fase 2 de vacunación, que son esa fase en la cual se encuentran nuestros adultos mayores. Ojo, esta parte es importante. El Salvador decidió adultos mayores arriba de 50 años. Una vez me hicieron un comentario, mira, doctor, pero 50 años no es adulto mayor. Y es totalmente comprensible. Y yo le dije, una decisión acertada nuevamente por parte del liderazgo de nuestro presidente Nayib Bukele y de las recomendaciones que se han dado a nivel del Ministerio de Salud, en el cual este grupo no se ha iniciado de manera completa para poder garantizar, disminuir y enfocar todos nuestros esfuerzos para disminuir la cantidad de contagios. ¿Para cuándo esperan los nuevos lotes de vacunas, doctor? Porque hasta ahora las primeras que llegaron fueron de gestión de compra que hizo el gobierno. La segunda fueron del sistema COVAX, que son este sistema de este fondo para que los países pobres pudieran acceder a las vacunas o los países que han manejado mejor la pandemia pudieran acceder a las vacunas. Pero en el caso de El Salvador, ¿para cuándo esperan ustedes los nuevos lotes de vacunas que permitan ya aplicar la segunda dosis a las personas que recibieron la primera y comenzar con ese proceso de vacunación de otras personas como los adultos mayores en este caso? Sí. Hemos visto cómo siempre está la pregunta de cuándo me va a tocar la segunda dosis, que es de alguna manera un poco el temor. Sí. Siempre se tiene contabilizado, siempre se tiene un plan de emergencia para poder garantizar de que nadie que le toque su segunda dosis se vaya a quedar sin su segunda dosis, que sea siempre en el tiempo prudencial. La Organización Mundial de la Salud y entidades importantes como The Lancet han mencionado los beneficios que tiene la aplicación hasta 3 meses de AstraZeneca, lo cual nos permite avanzar en cobertura. Claro. Y importante porque una vez aplicada la vacuna también inicia las defensas que podamos desarrollar ante esta enfermedad y consecuentemente la disminución de una complicación. Ahora, no me gusta dar una fecha precisa siempre por varias razones y eso lo ha dicho y lo ha mencionado el director de la Organización Mundial de la Salud desde el inicio. No solo había una pandemia de COVID-19, sino que había una pandemia de desinformación y esa era infodemia. Eso se mencionó mucho a nivel internacional y es porque en esta situación sanitaria en la cual hay muchos factores, en la cual se cierran aeropuertos, en la cual se dificulta el traslado aéreo, en la cual hay que cumplir ciertas medidas en las vacunaciones que son relacionadas a las cadenas de frío, es difícil estar seguro que va a llegar precisamente un día esta vacuna. A veces tienen retrasos de 1 día, 2 días, 3 días, y esto va generando en un entorno de una pandemia de desinformación situaciones que pueden poner en duda. Es que hay ansiedad, doctor, por conocer los datos. Totalmente. Y en eso yo sí les puedo decir a la población salvadoreña que en los próximos días, en las próximas semanas, vamos a seguir recibiendo lotes de vacunas y no precisamente solo vamos a recibir lotes de un tipo de vacuna, sino que puede ser que podamos tener lotes de otra farmacéutica, con lo cual esta esperanza se sigue generando y esa ansiedad poco a poco va a ir disminuyendo. Lo importante es que la vacunación en el país nunca se ha parado y eso es un dato al que tenemos que ponerle mucho énfasis. No es que llegó un lote de vacunas, las aplicamos y ya luego no pusimos nada. Siempre continuamente ha ido progresando, ha ido incrementándose la vacunación y a eso apuntamos. Nos sirve para 2 cosas. Uno, nosotros por supuesto en el inicio con una cantidad pequeña que no depende de nosotros hubiéramos querido que llegaran el 1.000.000 entero de dosis, pero depende también de las entregas de las diferentes farmacéuticas, pero nos ha servido para identificar cuellos de botella, nos ha servido para identificar ciertas acciones que podemos tener en nuestros puntos de vacunación para ser más ágil. Tenemos 162 puntos de vacunación que han venido estando planificados de más de 6 meses, equipos que han recibido entrenamiento, 3.000 equipos vacunadores de más de 4 meses de recibir ese entrenamiento, pero nunca ningún entrenamiento va a ser tan bueno como iniciar un proceso en el cual en la misma dinámica se puedan identificar situaciones que deban de mejorarse.
Pero el estar preparado nos da las herramientas para, ante la identificación de uno de estos problemas, solventarlo de manera inmediata. Ver cómo estamos avanzando en el registro nominal. Ustedes pueden ver en cada punto de vacunación una tablet en la cual está ahí la aplicación de COVID, donde nosotros vamos ingresando cada uno de los datos. Y eso tiene un valor estadístico y de recolección de datos inimaginable, que podríamos decir que va a ser uno de los diamantes de El Salvador y que va a poder aportar a nivel mundial mucha información en la cual nosotros estamos recolectando la cantidad del avance, los efectos supuestos adversos de la vacunación, que pueden llegar a tener un punto muy importante a nivel internacional, y el país da recomendaciones a otras regiones sobre cuál es la evolución en esta estrategia tan importante que es la vacunación. Doctor, se dijo que había una negociación con Johnson & Johnson para también acceder a este medicamento. Ha habido negociaciones con la mayoría de farmacéuticas de la vacuna. Nosotros no estamos casados con ninguna farmacéutica. Ustedes pueden ver que a medida se va platicando se ha llegado a convenios. El primer convenio fue con AstraZeneca, el otro de los datos importantes ha sido la relación estrecha con el programa de COVAX, el cual el país ha podido acceder a vacunas a ese 20% y ha accedido de manera muy favorable, gratuita, a través de la iniciativa de Gavi, el reconocimiento de ser un país champion a través de la Organización Mundial de la Salud, con lo cual pues vamos a recibir una cantidad de dosis de vacuna, y seguimos teniendo esas conversaciones, pero todo depende de varios factores. Uno es el periodo de entrega. Hay farmacéuticas que pueden tener disponibilidad de entregar, pero nos pueden tener disponibilidad de entrega en el Q4, en el último trimestre o el siguiente año. Y sabemos que nuestra meta es alcanzar ese 100% de personas que tienen la indicación médica de vacunarse este año, estos 4.5 millones de salvadoreños. Cumplir ese hecho de ser universal, de ser gratuito, de ser voluntario. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros vamos a poder dar la garantía de la protección a la mayoría de la población salvadoreña, generar esa inmunidad colectiva, generar esa inmunidad de rebaño que se hablaba desde el principio. Qué alegría estar ahora, a un año del primer caso confirmado, cuando precisamente, si ustedes recuerdan, hace un año estuvimos en una cadena nacional en la cual el presidente mencionaba la llegada, el reporte del primer caso de COVID-19, y que todas las familias salvadoreñas nos alarmamos, porque estábamos ante una situación en la cual pues había mucho conocimiento internacional, había mucho temor, pero a pesar de eso y con todas las dificultades fuimos enfrentando poco a poco esta pandemia, fuimos cumpliendo las medidas, fuimos ganando nuestros méritos a nivel internacional como salvadoreños en el manejo de la pandemia, y eso nos da a nosotros una pequeña muestra de que cuando los salvadoreños se proponen algo, que cuando se toma la guía, el liderazgo de los representantes, del presidente de la República en un momento oportuno, los salvadoreños pueden cambiar mucho. ¿Y quién se iba a imaginar que El Salvador iba a tener el mejor manejo en América Latina? ¿Quién se iba a imaginar que un salvadoreño iba a cumplir todos los protocolos de bioseguridad? ¿Quién se iba a imaginar que en este momento todos usaríamos una mascarilla cuando nunca, a pesar que habían antecedentes del SARS, del MERS en países asiáticos, El Salvador nunca utilizó una mascarilla? Eso es un dato de que cuando se tiene un liderazgo, que cuando se tiene un acompañamiento, que cuando se tiene claro un objetivo, en este caso la salud, la población salvadoreña puede hacer mucho. Asimismo debemos enfocarlos para los otros problemas de la sociedad, para que ya no solo sea salir adelante de la pandemia, sino que sea desarrollar el país. Doctor, ¿se va a emitir algún tipo de certificado para las personas que reciban ya las 2 dosis de las vacunas? Porque sabemos que para viajar hay muchos países que van a exigir un certificado de vacunación o un certificado de inmunidad en este caso. No necesariamente, y eso se ha discutido mucho, porque si bien es cierto la vacuna nos da a nosotros esa inmunidad en el sentido de que nos previene principalmente de mortalidad, sí, pero también nos previene de contagio. No quiere decir que sea 100% segura en el sentido del contagio, sí, de disminuir las formas graves de la enfermedad, pero un paciente que está vacunado puede desarrollar en algún momento COVID nuevamente y transmitir esta enfermedad a alguien que no tiene esa inmunidad y ser un vehículo transmisor y llevar esta enfermedad y poner en serias dificultades a otra persona, por lo cual esto no sirve como un carnet de inmunidad,
sirve como un carnet de vacunación en el cual se refleja de que ha recibido sus 2 dosis, y eso es lo que se está aplicando. El carnet que nosotros estamos entregando es una manera en físico, porque esto también tiene un registro nominal, en físico de poder decirle a la población, ok, ya se colocó la primera vacuna y ya se colocó la segunda vacuna y su esquema está completo. Usted está prevenido de las formas graves de la enfermedad, pero eso no quiere decir que esto vaya a servir como una inmunidad para viajar, porque evidentemente esto, al llegar a una región donde hay otra adaptación del virus, donde probablemente donde hay otras cepas, donde hay otras cepas, o donde probablemente se pueda adquirir nuevamente la enfermedad, y nosotros como humanos, al ser el reservorio natural de esta enfermedad, o al ser el reservorio final de esta enfermedad en este momento, podemos llevar esa enfermedad y poner en riesgo a alguien que no ha recibido la vacuna. Y dirán, bueno, pero si en El Salvador el universo de la población va a recibir la vacuna. Sí, pero el universo de las personas que tienen la indicación médica. Siempre hay un porcentaje de la población que no se le va a aplicar la vacuna. ¿Por qué razón? Porque no hay estudios. No hay estudios en niños, no hay estudios en mujeres embarazadas, no hay estudios en ciertos pacientes que pueden tener otra enfermedad, y esto hace también un llamado a la prudencia para que, una vez también el universo de pacientes han sido vacunados, también guardemos las medidas y las recomendaciones. Y es como el caso de la influenza. Ustedes han visto cómo año con año se pone la vacuna de la influenza, cómo año con año estamos prevenidos, pero lo que también la población debe saber es que la estadística de letalidad por influenza es de 7.5% al año. A pesar de que es uno de los países que ha tenido menor cantidad de letalidades por influenza, países como Estados Unidos manejan 10% de letalidad por influenza, es una enfermedad que sigue generando muertes. Entonces, la pandemia es una enfermedad que ha venido para quedarse, que ha venido a ser de una enfermedad que se desconocía, a ser una enfermedad probablemente endémica, que también va a requerir de que la población siga estando alerta ante cualquier caso o cualquier situación respiratoria. Doctor, le queremos agradecer que nos haya cedido parte de su tiempo en esta mañana de jueves. Casi estamos cerrando la semana. Un día, como decíamos, importante. Un año de que El Salvador registró su primer caso de COVID-19. Gracias, doctor, por estar aquí. Un placer poder estar acá y reiterar lo que hemos venido mencionando ya desde hace un año atrás. Use su mascarilla, lávese las manos con agua y con jabón, evite estar en aglomeraciones, sobre todo si no es necesario, no se exponga. Hemos visto cómo hace un año estábamos ante una situación de temor, y ahora, un año después, estamos con una tranquilidad, una alegría de ser un país reconocido, de tener resultados favorables y de que tenemos un mes ya de vacunación que sigue incrementándose día con día. Muy bien, gracias, doctor. Vamos nosotros a una pausa comercial. Volvemos enseguida con más de Hechos AM.